El billete de $5 se sentía como un insulto en la mano de Clara Reynold. Constance Hargrove estaba de pie en la sala de estar de la casa que había sido el hogar de Clara durante 7 años. Tenía la barbilla levantada en ese ángulo particular que significaba que la conversación había terminado. Detrás de ella, Vernon Hargrove estudiaba sus botas, sin decir nada, no representando nada. Así había sido durante todo el año desde que su hijo Eric murió aplastado por un pino caído. «Eso es lo que vales para esta familia», dijo Constance. «Toma a tus hijos. Vete». Clara miró el billete de $5. En Millbrook, Minnesota. Con eso se podían comprar 10 libras de harina, 5 libras de sal y 3 noches en una pensión. Si no se comía, no se podía comprar nada duradero. Nada que valiera la pena. «Los hijos», comenzó Clara. «Son Hargrove por sangre», la interrumpió Constance. «Cuando hayas gastado esos $5 y no tengas a dónde ir, tráelos de vuelta. Yo los criaré como se debe, lejos de tu influencia». El pequeño Niels, de 7 años, apareció en el umbral. Su rostro estaba tenso por la confusión. Detrás de él, Maya, de 4 años, apretaba contra su pecho una muñeca de hoja de maíz, la misma que Eric había hecho la Navidad anterior a su muerte. «Mamá», dijo Niels, «¿por qué grita la abuela?» Clara dobló el billete de $5 y lo metió en su bolsillo. No lloraría en esa casa. No le daría ese placer a Constance. «Vamos a una aventura», dijo Clara, arrodillándose para mirar a los niños a los ojos. «Solo nosotros 3. Vayan a recoger sus cosas». Los niños desaparecieron arriba. Clara se levantó, se alisó la falda y sostuvo por última vez la mirada de Constance. «Eric me amaba», dijo en voz baja. «Eric era un tonto», respondió Constance, «y los tontos mueren jóvenes». Al anochecer, todas las puertas en Millbrook se cerraron. Pensión. «Lo siento, señora Reynold, pero hemos oído algo, no podemos meternos en esos problemas». Tienda, miradas que se desviaban, conversaciones que se interrumpían. «Banquero, una viuda sin garantía y con 2 hijos. Me temo que es imposible». Clara se sentó en un banco frente a la oficina de tierras mientras el sol se ponía. Neil se apretaba contra ella por un lado, Maya dormía apoyada en el otro. Los $5 permanecían intactos, porque no había nada en que gastarlos. Nadie quería venderle nada, nadie quería alquilarle una habitación. Los Hargrove eran dueños del pueblo en todo lo que importaba. «Mamá», susurró Niels, «¿dónde vamos a dormir?» Clara no tenía respuesta, pero tenía otra cosa. Esa obstinada negativa a rendirse que la había llevado a casarse con el hijo de un inmigrante noruego en contra de la voluntad de su propia familia. Esa columna de acero que la mantuvo en pie cuando Eric fue bajado a la tierra. «Ya encontraremos algo», dijo. «Siempre encontramos algo». Esa noche durmieron en el cobertizo de leña de la iglesia. El cuerpo de Clara se curvó alrededor de los niños como un escudo contra el frío. Y en algún lugar de la oscuridad, Constance Hargrove le decía a su esposo con inquebrantable certeza: «Volverá en menos de un mes. Recuerda mis palabras. Y cuando llegue arrastrándose, esos niños por fin tendrán un verdadero hogar». El empleado de la oficina de tierras casi se ríe. Por $5, rebuscó entre los papeles sin mirarla. «Señora, en todo el condado solo hay una propiedad por ese precio. La cabaña de Linklys. 40 acres al otro lado de Miller's Creek. La acepto». Entonces se levantó la vista. «No lo entiende. Ese lugar está maldito. Siempre se inunda. El agua sube a través del suelo como si el diablo mismo escupiera. El viejo Linklys lo intentó todo. Elevó el piso, cavó zanjas, incluso trajo a un predicador para bendecirlo. Nada funcionó. Se fue de allí hace 3 años y nunca miró atrás». «La acepto», repitió Clara. El empleado se encogió de hombros, sacó los papeles y la vio firmar. «Allá usted, señora. O más bien, que Dios la ahogue». La cabaña estaba sola al final de un camino lleno de baches, rodeada de 40 acres de tierra cultivable pasable que nadie trabajaba debido a la estructura en su centro. 16 por 20 pies. Una habitación con un altillo para dormir, suelo de tablones sobre vigas de madera. Clara vio el problema incluso antes de abrir la puerta. La madera alrededor del umbral estaba verde de musgo y los troncos inferiores se habían oscurecido por la humedad incesante. Dentro era peor. El agua cubría el suelo con una capa fina, filtrándose entre las tablas. Las paredes brillaban de humedad. El aire estaba impregnado del olor a madera mojada y putrefacción lenta. Neil se quedó en la puerta, temiendo entrar. «Mamá, ¿hay agua en la casa?»,
Pero Maya se abrió paso a su lado, chapoteando entre los charcos y riendo. «Agua fría, mamá, agua fría, fría». Clara se arrodilló en medio de la habitación, presionando su palma contra el suelo mojado. El agua no estaba tibia, como suele ocurrir cuando sube nivel freático en el calor del verano. Estaba fría, unos 10 grados centígrados, quizás menos, y no estaba estancada. Se movía, fluía de una esquina a la pared opuesta. Un recuerdo surgió. La abuela Solveig, la madre de Eric, de pie junto a manantial en Noruega, explicando a la joven Clara por qué el agua allí se sentía invernal incluso en agosto. «El agua que se mueve es agua que vive», decía la abuela. «El agua que se estanca es agua que mata. ¿Siente la tierra, niña? ¿Empuja o se estanca?» Clara sintió el suelo. El agua empujaba. «Esto no es una maldición», susurró. «¿Qué, mamá?», preguntó Niels. Clara se levantó, la falda mojada pegada a las rodillas. Y por primera vez desde que Constance le había dado ese billete de $5, sonrió. «Es un manantial». Los rumores en un pueblo pequeño se esparcen rápido. Para el domingo siguiente, Constance Harborough ya lo sabía todo. Compró la maldita propiedad de Linkist. Informó Constance a las señoras después de la iglesia, sin molestarse en ocultar su satisfacción. $5 por una habitación inundada. Esa mujer ha perdido completamente el juicio. Ella ahogará a esos niños o los congelará para octubre. De una forma u otra, volverán a nosotros, que es donde pertenecen. Las damas asentían y susurraban, y en secreto daban gracias a Dios por sus casas secas y sus maridos vivos. Ninguna de ellas entendía lo que Clara había encontrado. Clara pasó 3 días estudiando el agua. Siguió su camino a través del suelo. Encontró el lugar donde brotaba con más fuerza. A 6 pies de la pared norte, a 4 pies de la occidental, justo donde las tablas del piso se habían alabado y agrietado por años de humedad constante. Arrancó las tablas y encontró lo que esperaba: arena y grava y agua burbujeando desde abajo, el nacimiento del manantial. Se reclinó sobre sus talones, el agua empapaba su vestido, y se permitió recordar. 4 veranos atrás, la abuela Solveig, entonces aún viva, aún fuerte, llevó a Clara a la vieja granja de los Reynolds para mostrarle la caseta del manantial que había construido el padre de Eric. En Noruega, los manantiales eran regalos, no problemas. El acento de la abuela era denso incluso después de 40 años en América. El agua viene desde una profundidad de 60 a 80 pies. Allá abajo, la tierra no conoce sequías ni heladas. 11 grados en invierno y en verano, año tras año. La misma agua que destruía las casas de los necios alimentaba a las familias de los sabios durante generaciones. «¿Cómo?», preguntó Clara entonces. «¿Cómo hacer que funcione? No luches contra el agua, dale un camino. Un estanque de piedra para recogerla, un canal para dirigirla. Todo lo demás el agua lo hará sola». Esa noche, Clara sentó a los niños y dibujó en la tierra. «Cavaremos un hoyo», explicó, «justo aquí, donde sale el agua. 5 pies de ancho, 5 pies de largo, 3 pies de profundidad. Lo revestiremos con piedras para que el agua tenga un lugar donde ir». Niels estudió el dibujo. «¿Y qué pasará cuando se llene?» «Construiremos un canal de madera, como un largo conducto que lleve hacia afuera, hasta un abrevadero para el ganado». «No tenemos ganado», observó Maya. «Lo tendremos, y tendremos agua para el que nunca se acabará. Y en esa esquina», Clara señaló la pared noroeste, «haremos una despensa fresca. El agua mantiene la temperatura del aire alrededor de los 11 grados. Suficientemente fría para conservar mantequilla, leche y queso todo el verano». «Otras personas no tienen despensas frescas», dijo Niels. «Otras personas no tienen manantiales, y nosotras sí. Solo tenemos que aprender a usarlos». Niels se quedó callado. «Entonces puedo ayudar a cavar. Cuento contigo. Y Maya, tú buscarás piedras. Bonitas, planas, que encajen unas con otras». El rostro de Maya se iluminó. «Soy buena encontrando cosas». «Lo sé, mi sol». Ese domingo, Clara no fue a la iglesia. Ya estaba cavando. Constance Harborough notó su ausencia y sonrió. Al círculo de damas le anunció: «Ahora juega en los charcos de barro como sus hijos, cavando hoyos en la cabaña inundada. Le doy hasta las primeras heladas, y entonces esos niños por fin recibirán una educación cristiana adecuada». Las damas asintieron, nadie objetó. Pero Clara, de pie hasta las rodillas en agua fría con las manos ampolladas y los hombros doloridos, no pensaba en lo que ellas creían. Tenía un plan,
Tenía a sus hijos y tenía un manantial que había esperado 3 años a alguien que entendiera lo que realmente era. La primera semana casi la quebranta. Clara cavaba de pie en 3 pulgadas de agua que nunca se calentaba más de 11 grados. Sus dedos se entumecían a media mañana y seguían insensibles hasta que se subía al altillo por la noche. Sus manos se ampollaron el segundo día, sangraron el cuarto y comenzaron a endurecerse con callos al sexto. Perdió 8 libras que no podía permitirse perder, pero el hoyo crecía. Niels no podía cavar. El agua era demasiado profunda, el trabajo demasiado pesado, pero encontró su propósito. Las piedras de la pared aquí, anunció al tercer día, señalando 3 montones que había apilado junto a la puerta de la cabaña. Las piedras del suelo aquí, y las grandes son las de mamá para el borde. Clara se detuvo y miró lo que había hecho. Piedras planas para el suelo, de promedio 6 por 8 pulgadas. Piedras más gruesas para las paredes, de 4 a 6 pulgadas cada lado, y piedras masivas para el borde, de 20 a 30 libras, algunas casi 40. Es perfecto, Niels. Te he mirado como las cargas. Las grandes las coges de otra manera. Había aprendido observando, igual que ella había aprendido de su abuela. La tarea de Maya era más sencilla, pero no menos importante. Lavaba cada piedra en el agua del manantial antes de que Clara la colocara. Sus pequeñas manos frotaban la suciedad y la arena. Piedras limpias, agua limpia, dijo al quinto día, repitiendo algo que había oído decir a Clara y decidiendo que era importante. Piedras limpias, agua limpia, mamá. Al final de la primera semana, la excavación estaba terminada. 75 pies cúbicos de arena y grava fueron extraídos, cubo a cubo, sacados por Clara y esparcidos por la huerta, que se beneficiaría de ello más adelante. La segunda semana fue de mampostería. Clara colocó primero el fondo. 25 pies de piedras planas, presionadas sobre la base arenosa, encajadas como un mosaico, sin mortero. El agua debía pasar a través de las juntas, filtrándose por los huecos entre las piedras. Las paredes se elevaron después. Piedra de campo apilada, ligeramente inclinada hacia adentro para darle estabilidad. Recogió 187 piedras de la valla derrumbada que rodeaba la antigua parcela del Inclist, transportándolas de 3 o 4 a la vez, apilándolas junto a la cabaña, donde Niels las clasificaba después. ¿Cómo sabes que no se derrumbará?, preguntó Niels, observándola colocar la 15ª hilera. Clara dejó caer la piedra y le mostró sus manos. Callos, pequeños cortes, arrugas persistentes por el frío constante del agua. Toca esta piedra. ¿Sientes lo pesada que es? Ahora toca la que está debajo. Se aprietan entre sí. Cada una mantiene a la siguiente en su sitio. Así nos mantenemos nosotros también, Niels. Nos sostenemos unos a otros. La abuela dijo algo parecido una vez. La tierra da a quienes piden con las manos, no con la boca. Tu otra abuela pide con la boca, nosotras pedimos con las manos. ¿Quién crees que respeta más la tierra? Niels levantó una piedra, 8 libras destinadas a la pared, y se la acercó a Clara sin esperar a que se la pidiera. Quiero ayudar, dijo. Ella le mostró dónde ponerla. El estanque estaba terminado al final de la tercera semana. 375 galones de agua cristalina que brotaban desde 60 pies de profundidad, manteniendo una temperatura de 11 grados mientras el aire de agosto alcanzaba los 32 grados fuera. Ahora le tocaba el turno al canal. Clara utilizó tablas de cedro del granero derrumbado del Inclist, la única madera que soportaría el contacto constante con el agua sin pudrirse en un año. Partió cada tabla en secciones de canal de 8 pies de largo, 6 pulgadas de ancho y 4 pulgadas de profundidad. Luego hizo ranuras en los extremos para unirlas. La pendiente debía ser precisa, 1 pulgada de caída por cada 8 pies. Demasiado inclinado y el agua salpicaría, erosionando las paredes del canal. Demasiado suave y se estancaría, criando mosquitos y algas. Clara comprobó cada sección con cordel y plomada. 40 pies de canal conectaban el rebosadero del estanque con el abrevadero exterior que había construido con las mismas tablas recuperadas. 4 por 4 por 2 pies, con capacidad para 128 galones. El abrevadero se llenaba solo, alimentado por el rebosadero constante del estanque. Clara añadió un vertedero de madera en la salida, un corte de 3 pulgadas de ancho que controlaba la velocidad de salida y mantenía constante el nivel del abrevadero. Niels ayudó a transportar las secciones del canal. Maya sellaba las juntas con resina de pino y cera de abeja. Sus pequeños dedos presionaban la mezcla en las grietas que las manos grandes de Clara no podían alcanzar. ¿Así, mamá?, preguntó, mostrando sus palmas pegajosas. Perfecto. Las sellas tan bien que no pasaría ni un pez. ¿Hay peces?
Todavía no, pero algún día podría verlos. La despensa fresca fue la última. La esquina noroeste, donde el agua del manantial pasaba más cerca antes de salir al canal. Clara construyó una repisa de piedra de 4 por 6 pies y 3 pies de altura con un canal poco profundo en la parte inferior por donde corría el agua. El frío constante mantendría frescos la mantequilla, la leche y el queso en el calor más intenso del verano. Lo comprobó con un trozo de mantequilla que pagó trabajando en una granja vecina. A las 24 horas, aún firme en la despensa. A las 48, densa como recién salida de la caseta del manantial. A las 72, con un calor abrasador de 30 grados, impecable. La despensa fresca funcionaba. Esa noche, sentada junto a su estanque con los pies en el agua a 11 grados, Clara se permitió un minuto de silencioso orgullo. Detrás de ella, los niños dormían en el altillo. A su alrededor, la cabaña que todos llamaban maldita se convertía en algo muy distinto. No se puede obligar a la gente a valorarte, pensó, recordando las palabras de su abuela. Uno solo puede volverse a alguien cuyo valor sea imposible negar. Aún no, pero pronto. Una semana después, Bernard Harborough pasó por allí camino a revisar la línea norte de la valla. Redujo la velocidad frente a lo que antes era la parcela de Lindcrest, ahora la parcela de Reynolds, y Clara lo observó a través de una grieta en la pared. Vio el humo de su chimenea, el huerto que había plantado en la tierra excavada, la cabra que había conseguido a cambio de su anillo de bodas. La cabra bebía del abrevadero que de algún modo seguía lleno a pesar de la sequía. No se detuvo, pero miró. Esa noche, Constance preguntó, ¿sigue allí? Humo sale de la chimenea. Sigue allí. Constance frunció el ceño. El verano es seco. Esa cabaña inundada se convertirá en un charco de barro para septiembre. ¿Y a dónde irá entonces? Pero en su voz apareció algo que antes no estaba. Inseguridad. Clara, arrodillada junto a su estanque en el frescor de la noche, sintió como el agua burbujeaba entre sus dedos con más fuerza que la semana anterior, y sonrió. El problema inverso surgió en agosto. Clara había construido su sistema pensando en un caudal inicial del manantial de 2 galones por minuto. Pero a medida que la sequía se intensificaba y el nivel freático en todo Millbrook descendía, ocurrió algo inesperado. El manantial fluyó más rápido, no más lento. Más rápido. La presión del acuífero, comprimida por la caída del nivel del agua en todas partes, empujaba más agua a través del nacimiento del manantial. 4 galones por minuto ahora, quizás más. El estanque rebosaba constantemente, volviendo a inundar el suelo, anegando la despensa fresca, deshaciendo semanas de trabajo. Nils estaba con el agua hasta los tobillos, agua que 3 días antes estaba bajo control. Su rostro estaba tenso por la frustración. «Mamá, pensé que habíamos arreglado esto». Maya estaba sentada en la escalera del altillo, apretando su muñeca, viendo cómo su pequeña muñeca de maíz se mojaba por 3ª vez en una semana. Clara se quedó de pie en medio de la cabaña inundada y sintió como todo se derrumbaba a la vez. El agotamiento de 8 semanas de trabajo, la soledad sin un solo ayudante, el peso de 2 hijos que dependían de ella y esperaban que fuera más fuerte de lo que se sentía. Se sentó directamente en el agua. El frío empapó su vestido. No tenía palabras. Maya bajó de la escalera, chapoteó por el suelo y se paró frente a su madre. 4 años, pies y piernas en agua a 11 grados. El rostro serio como el de un juez. El agua solo está buscando su nuevo camino. Mamá, dijo, tenemos que ayudarla. Clara miró a su hija. Las palabras eran de la abuela, algo que la anciana había dicho una vez sobre ríos y arroyos, pero la voz era de Maya. ¿Dónde oíste eso? La abuela me lo dijo mientras dormía. Dijo que el agua sabe a dónde ir. Solo tenemos que mostrarle hacia dónde queremos que vaya. Clara parpadeó y luego, a pesar de todo, se rió. Tienes razón, pequeña. Vamos a ayudarla a encontrar el camino. Resolverlo llevó 3 días. Primero, elevar el borde del estanque. 6 pulgadas más de piedra, una hilera adicional en la parte superior, aumentando la capacidad de 375 a 425 galones. Segundo, ensanchar el rebosadero. El corte de 3 pulgadas se convirtió en uno de 5, permitiendo que saliera más agua sin que se estancara. Tercero, añadir un segundo desagüe. 20 pies de canal, más sencillo que el primero, que conducía al huerto en el lado sur. El caudal aumentado, que había sido un problema, se convirtió en riego, que mantendría las verduras con vida durante la sequía. Cuando Clara terminó, de su cabaña salían 2 canales de agua, uno hacia el abrevadero del ganado, otro hacia el huerto, y ambos fluían sin cesar.
4 galones por minuto, 5.760 galones al día, fluyendo a través de su tierra mientras el resto de Millbrook se convertía en polvo. El problema se había convertido en ventaja. El pozo de la señora Patterson se secó esa semana. Los Johnson perdieron el suyo 2 días después. Por el pueblo corrió el rumor. El nivel freático estaba bajando. Cava más hondo trae agua del río a 6 millas, $1 por barril. Pero en la maldita cabaña del Invist, el agua seguía fluyendo. Constance Hargrove escuchó los informes y frunció el ceño. «Sí, de allí», dijo Vernon. «El manantial sigue brotando». «Los manantiales se secan», respondió Constance, aunque su voz ya sonaba menos segura. «Todo se seca tarde o temprano». A 60 pies bajo el suelo de Clara, al acuífero le importaba muy poco lo que Constance Hargrove creyera. 38 días sin lluvia. Clara nunca había visto nada igual. El cielo había palidecido de polvo. La hierba crujía bajo los pies como papel viejo. Millers Creek, que daba nombre a aquella tierra, se había reducido a un hilo y luego a nada. Un lecho seco de barro agrietado donde los niños solían pescar ranas. Los pozos del pueblo fallaban uno tras otro. El de la señora Patterson se secó a 22 pies, el de los Johnson a 25, los de Henderson, Maravich, Lindstrom, secos, secos, secos. Para la 4ª semana, 8 de los 12 pozos de Millbrook habían llegado al fondo. Los 4 restantes bajaban 6 pulgadas cada día. Sus dueños racionaban el agua como si fuera oro. En la finca Hargrove, el pozo principal, de 28 pies de profundidad, el pozo privado más profundo del condado, mostró barro a los 26 pies. «Hay que cavar más hondo», dijo Vernon. «¿Hasta dónde?», respondió Constance. Los Henderson cavaron hasta 35 pies y se toparon con arcilla compacta. «No hay agua ahí abajo». El manantial de Clara brotaba con más fuerza que nunca. La presión de la sequía, que había hundido los pozos superficiales, comprimía el acuífero con más fuerza, empujando más agua a través de su nacimiento. 4 galones por minuto se convirtieron en 5,5. El estanque rebosaba sin cesar. Ambos canales estaban llenos. Su huerto, la única mancha verde visible desde la carretera, daba judías, calabazas y tomates mientras las cosechas de los demás se secaban. Niels y Maya chapoteaban en los desagües, riendo, con los pies y las piernas en un agua que nunca dejaba de fluir. Clara los miraba y sentía algo que no había experimentado en meses. Esperanza. La crisis llegó a los Hargrove el 32º día. 12 cabezas de ganado habían muerto para entonces. Las restantes se apiñaban alrededor de los últimos charcos de barro en el estanque del ganado, bramando de sed. Vernon recorría las vallas, buscando señales de lluvia que nunca llegaban. Constance estaba en la cocina, accionó la palanca de su bomba manual, una de las mejores del condado, y vio que no salía nada. «Vernon», dijo en voz baja. Los nietos de los Hargrove, los hijos de las hermanas de Eric, estaban de visita por el verano. 3 niños, de 5, 7 y 9 años. Necesitaban agua. Todos necesitaban agua. Y solo quedaba un lugar donde la hubiera. El carruaje de los Hargrove levantaba polvo en el camino hacia la cabaña de Clara. Ella lo vio a media milla y dejó la azada. Su huerto era el único que aún daba fruto. 400 libras de verduras hasta ese momento, y cada día maduraba más. Pero dejó de trabajar y observó cómo se acercaba el carruaje. Constance Hargrove, Vernon Hargrove, y en el asiento trasero 3 niños con los ojos hundidos y el rostro desesperado. Los hijos de Clara aparecieron a su lado. Niels, con el rostro severo, reconociendo a los recién llegados. Maya, aún con su regadera en la mano. «Mamá», dijo Niels, «son ellos». El carruaje se detuvo. Constance bajó, el vestido cubierto de polvo, el rostro demacrado. Por primera vez en todo el tiempo que Clara la conocía, esa mujer parecía insegura. «Señora Renaud», comenzó Constance. «Señora Hargrove». Un largo silencio. Luego Constance pronunció palabras que Clara nunca esperó oír. «Nuestro pozo se ha secado. El ganado se está muriendo. Los niños...» Se detuvo, tragó saliva. En su voz, cuando volvió a hablar, no quedaba rastro del acero de siempre. «Necesitamos agua. Por favor». Niels dio un paso al frente. «Después de lo que nos hicieron...» «Niels», dijo Clara en voz baja. «Nos echaron», continuó él. «Te dieron $5 y te dijeron que te fueras. Dijeron que estabas loca. Dijeron que nos ahogaríamos». Su voz se elevó. Maya tiró de la mano de Clara.
Clara miró a su hija, que miraba a los tres niños Hargrove en el carruaje. La más pequeña, de 5 años, la edad de Maya, lloraba. Tenía los labios agrietados, los ojos apagados. «Mamá», dijo Maya, «¿tienen sed?». Clara miró a Constance Hargrove, que la había llamado indigna. Miró a Vernon Hargrove, que había callado mientras su mujer la expulsaba. Miró a los tres niños en el carruaje, que no habían hecho nada malo salvo nacer en una familia que valoraba el orgullo por encima de la compasión. La voz de la abuela resonó en su memoria. El granito guarda rencores. El agua encuentra caminos. Se agua, niña, fluye alrededor de la piedra, punto. Muéstrales quién eres, no quienes ellos intentaron hacer de ti. Clara se apartó y abrió la puerta de par en par. «Entren», dijo. «Hay agua suficiente para todos». Dentro, Constance Hargrove vio por primera vez el estanque del manantial. Agua limpia brotando desde abajo, muros de piedra de campo colocados a mano, un canal de rebosadero que llevaba el agua sin cesar al depósito exterior. «¿Usted construyó esto?», preguntó Constance con voz queda. «A partir de esa inundación. Mi abuela me enseñó que el agua que se mueve es agua que vive». Los niños Hargrove bebieron hasta que sus vientres se redondearon. Maya le mostró a la más pequeña cómo juntar las palmas en forma de cuenco, cómo dejar que el agua llenara el hueco antes de llevársela a los labios. Vernon se quedó junto al estanque, observando el flujo del agua. «Pagaremos por esto», dijo. «Dígame cuánto». Clara negó con la cabeza. «No pagarán nada, pero llevarán agua para la pequeña Moravik. Está enferma por el calor. Y para la familia Patterson, y para todos los demás que la necesiten». Vernon la miró, realmente la miró, y algo en su rostro cambió. «Lo haré», dijo. Constance se quedó en la puerta, incapaz de sostener la mirada de Clara. «Me equivoqué con usted», dijo finalmente. «Me equivoqué en todo». Clara no respondió. Simplemente le tendió a Constance una taza de agua fría, limpia, que brotaba del manantial que todos habían llamado maldición, y la dejó beber. La lluvia llegó por fin a finales de septiembre. Pero para entonces el manantial de Clara había dado de beber a 17 familias, a más de 200 cabezas de ganado, y había salvado al menos a 3 niños del golpe de calor, incluida la pequeña Moravik, que se recuperó por completo tras 3 días de agua fría de manantial y sombra. La sequía rompió algo en Millbrook. No solo la tierra, sino también las barreras entre las personas. Las familias que apartaban la mirada cuando Clara pasaba ahora asentían y sonreían. La tienda le abrió una línea de crédito. El banquero, sin que ella lo pidiera, tramitó los papeles para reducir su tasa de interés. Y Constance Hargrove, en la cena de Navidad en su propia casa, se puso de pie ante la familia reunida y dijo: «Le dije a esa mujer que valía $5. Le di lo que yo creía que era la peor tierra del condado. Y ella convirtió una maldición en una bendición que nos salvó a todos». La voz de Constance se quebró y se detuvo para recomponerse. Eric estaría orgulloso de ella. Debía haber visto desde el principio lo que él vio. Clara estaba sentada a la mesa, con sus hijos a cada lado. Niels con una camisa limpia, Maya con una cinta nueva en el cabello. Y sintió algo que no había sentido en años: pertenencia. La primavera siguiente enseñó a los Holmson a encontrar su propio manantial, luego a los Henderson, luego a otras 4 familias que acudieron a pedirle ayuda. «Sientan la tierra», les decía, arrodillándose en sus campos. «¿Hay algún lugar donde el musgo crezca más espeso? ¿Donde la hierba se mantenga verde por más tiempo? Allí el agua está esperando». Para el verano, 6 nuevos manantiales estaban funcionando en todo Millbrook. Clara enseñó a todos la técnica del estanque de piedra, los canales de rebosadero, las despensas frías. El conocimiento que su abuela había traído de Noruega, transmitido a través de Eric, ahora se extendía por el condado. Escuchar el agua. La gente comenzó a llamar así a la habilidad de encontrar un don en lo que todos los demás consideraban una maldición. Niels cumplió 8 años aquel año y pidió su propia pala. «Quiero cavar», dijo, «como tú me enseñaste». Se convirtió en maestro pozador, famoso con el tiempo en 3 condados por su capacidad para encontrar agua donde otros solo encontraban arcilla. El niño Reynold, decían de él, escucha de otra manera. Maya se convirtió en maestra. Dio clases durante 43 años en la escuela de Millbrook, y cada año, cuando llegaban las lluvias primaverales, les decía a sus alumnos: «El agua que se mueve es agua que vive, y las personas que siguen adelante también». Clara se casó por segunda vez en la primavera de su 29º año con Samuel Hendrickson, el hijo del médico que había ayudado a repartir agua durante la sequía y siguió yendo después.
Criaron 4 hijos en los 40 acres que todos habían considerado malditos, y el manantial nunca dejó de fluir. La cabaña sigue en pie hoy en día, aunque la han ampliado 2 veces. El estanque que cavó Clara, de 5 pies por 5 pies por 3 pies, revestido con 187 piedras de campo, sigue burbujeando agua que sale a 52 grados Fahrenheit, sin importar el clima que haga arriba. Y en Millbrook, Minnesota, 2 expresiones entraron en el léxico local aquel verano y se quedaron para siempre. Escuchar el agua, que significa saber encontrar abundancia donde otros solo ven problemas, y la bendición de los $5, que significa cualquier desgracia que se convierte en un don cuando dejas de luchar y empiezas a construir. Clara Reynolds Hendrickson vivió hasta el invierno de sus 92 años. En su última mañana, pidió a Samuel que la ayudara a bajar a la habitación del manantial. La cabaña había crecido a su alrededor, la había envuelto, pero el estanque seguía allí, aún fluyendo, aún frío. Metió los pies en el agua por última vez. Maya, le dijo a su hija, que estaba sentada a su lado. ¿Recuerdas lo que nos enseñaba la abuela? Maya, que entonces tenía 67 años, sonrió. El agua que se mueve es agua que vive. ¿Y nosotras? Nosotras somos agua. Mamá, encontramos nuestro camino. Clara cerró los ojos. El manantial siguió fluyendo. Fin. Si te ha gustado el video, escribe de donde nos ves y no olvides darle a like, suscribirte y activar las notificaciones. Eso nos motiva y a ti no te cuesta nada. Os deseo un buen fin de semana, mis queridos.